en 5, 4, 3, 2, 1. Martes 12 de julio, 3 de la tarde, partimos un nuevo capítulo de aquí en Hágase la Luz. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal? ¿Y tú? Muy bien. Capítulo 51, además. 51 ya, media suela, un poquito más. Oye, vamos a hablar con Alex Santander del Ministerio de Energía. Vamos a hablar de planificación energética, de descarbonización y de otros desafíos de la división que él encabeza en el Ministerio y también, obviamente, de las grandes cosas que ve esta organización. Pero vamos a ir rápidamente para conversar con él a una canción antes de partir la entrevista. ¿Qué canción vamos a escuchar hoy día, Verónica? Para subir la tarde vamos a oír Low Rider The World. Así Buenísima. Que, play. Nos vemos en un ratito ahí con Alex Santander aquí en Hágase la Luz en TX Plus. Disfrute la canción. All my friends know the low rider. The low rider is a little higher. Low rider drives a little slower. Low rider is a real goer. Hey. Low rider knows every street, yeah. Low rider is the one to meet, yeah. Low rider don't use no gas now. Low rider don't drive too fast. Take a little trip, take a little trip, take a little trip and see. Take a little trip, take a little trip, take a little trip with me. Y acabamos de escuchar esta, yo no la conocía, Verónica, Low Rider del grupo War, me gustó harto, así que disfrutamos esta pausa musical porque ya estamos con nuestro invitado, con Alex Santander. Aquí la vamos a presentar con lujo de detalle, pero ¿cómo está, Alex? Primero saludarte, ¿qué tal? Hola, bien, ¿ustedes cómo están? Un gusto Bienvenido. estar acá también. Gracias, gracias. Qué bueno que te hayas dado este espacio para conversar con nosotros. Sabemos que tienes una gran experiencia y estás liderando una división bastante importante y clave en el Ministerio de Energía. Entonces aquí vamos a aprovechar un poco de sacarte algunos detalles de qué es lo que está haciendo el Ministerio, en específico esta división, para poder contarle a la gente que nos escucha, a nuestros auditores,
de cómo estamos afrontando ciertos desafíos, tanto en el mediano y el largo plazo, en el sector energético. Así que ahí te dejo, Vero, para que nos presentes con lujo de detalle al invitado que tenemos hoy. Oye, contarles que Alex es ingeniero civil electricista y magíster en ciencias de la ingeniería eléctrica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Y además tiene un diploma en gestión de negocios en la Universidad de Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en diversos ámbitos del sector energético. En sus primeros años trabajó como líder de proyectos en System, luego como ingeniero de planificación en el Departamento de Planificación de la Transmisión, en el CEXIN, luego en el Coordinador Eléctrico Nacional. Y hoy, hace más ya casi 4 años, trabaja en el Ministerio de Energía como jefe de la División de Políticas y Estudios Energéticos y Ambientales. Y además, es oriundo de Valparaíso, dato que yo no sabía, así que bienvenido porteño. Porteño de tomo y lomo. Wanderino, supongo. Pucha, lamentablemente no, pero tengo un gran cariño por el Wander, que jugaba muy cerca de mi casa, así que es súper importante. Lo guardo. Hay algo de verde en tu corazón, sí. Hay algo de verde. Una época fui wanderino, cuando Wander estuvo en la época hasta que le fue bastante bien, con el Peineta Garcés, no sé si se acuerdan, sí. ahí con Joel Soto, toda esa generación. Así que ahí pasamos harta alegría a nivel de Valparaíso y Playa Ancha particularmente, que es donde yo vivía, así que lo pasamos bien en esa época. Perdón, pero soy del Colo-Colo, la verdad, tengo que decir la verdad. Soy del Colo-Colo, ese es mi equipo de corazón. Sí. Sansano y el Colo, qué buena combinación. Oye, sí, perdón, me voy a tomar un poco la anécdota que cuentas, porque cuando Wander sale campeón en el 2000, que yo estaba en la Universidad de Santa María, y Reinaldo Sánchez era el presidente de Wanderers, pero además era el dueño de todo el sistema de transporte público. Entonces tú, con tu carnet de escolar, ¿no? El carnet escolar de la micro, eras socio del Wanderers. Entonces podías ir a todos los partidos muy baratos. Entonces disfrutamos, yo en particular disfruté harto esa campaña porque nos permitió ir al estadio a precio socio un ratito, a los estudiantes. Oye, partamos con esta conversación. Y Alex, yo te quería preguntar sobre que nos cuentes un poco cuáles son las funciones de la división que tú estás encabezando hoy día. Antes se llamaba la División de Prospectiva y Política Energética y hoy tiene un nombre que desde mi punto de vista la hace más ambiciosa, porque la División de Políticas y Estudios Energéticos y Ambientales, o sea, es otro tonelaje el que te da esa nominación. Entonces, para partir un poco y ponernos como en sintonía con lo que tú estás haciendo, te pido nos puedas contar un poco las funciones de lo que hoy día esta división está desarrollando y también un poco por qué este cambio de nombre, quizás cómo ha sido la evolución de esta división del ministerio desde el año 2010, cuando parte el ministerio, un poquito después parte la división, hasta el día de hoy. Eso un poco para que si nos puedes contar. Sí, súper interesante. También voy a tratar de hacer todo el bosquejo, porque muchas de las cosas que te voy a contar son cosas que a mí también me han contado. Pero justamente el mandato que tuvo esta división desde el inicio, que era la división de estudios, bastante precaria en cantidad de personas, en un principio, era siempre el mandato de mirar al mediano y largo plazo, y hacer como todo, y también hacia atrás en el sentido de recopilar estadísticas y poder dotar a la política pública de una mejor información, tanto del pasado como también del futuro, para que lo que estamos haciendo tenga un sentido y uno no esté como legislando o regulando de alguna manera a ojos cerrados. Yo creo que eso es súper importante en un sector tan técnico como el nuestro. Entonces fue mutando, partió como estudio, luego nos dimos cuenta y bueno, ahí en 2014, 2015, cuando llega esta impronta de un gobierno que quería darle cierta mirada de largo plazo, consensuada, armar una política, justamente la política como concepto cae a esta división porque éramos la división mandatada a mirar un poco más allá de la urgencia. Yo creo que eso ha perdurado en el tiempo, y por eso somos una división que siempre está prestando mucho apoyo también al resto de las divisiones, porque para ser súper justo con mis colegas, la verdad ellos están mucho en urgencias del día a día, cosas muy, muy, muy complejas, y en mi caso tenemos como equipo la tarea compleja también, pero un poco menos de urgencia, de estar mirando y dándole esta conexión más estratégica a las acciones de corto plazo con esa aspiración de largo plazo y mediano plazo que es tan importante y se hace cada vez más importante en plena transición energética. Dicho eso, y con esto ya voy como cerrando esta primera parte, esta división hoy día pasó de políticas, como decía, estudios, política,
Y el mediano plazo y esta visión como estratégica hacia el futuro hoy día se empieza a complejizar y ya no solo es eléctrica, sino que pasa a ser energética en su totalidad y se enmarca en un contexto ambiental, climático, territorial y social, llamémoslo así, estas 4 componentes súper relevantes. Y por eso esta división de política de estudios energéticos ambientales surge después de una fusión que se hizo, o una integración, mejor llamémoslo, entre 2 divisiones que existieron en su momento, que era la división de ambiental y cambio climático, con la división de prospectiva y análisis de impacto regulatorio, se llamaba en ese momento. Y en simple, lo que tenemos nosotros son 5 equipos, 5 unidades, que conectan entre sí desde sus diferentes como ámbitos de acción. Y solamente las voy a nombrar. Una unidad de planificación energética y nuevas tecnologías, que yo lo llamo con mucho cariño, porque de ahí vengo yo, desde esa unidad como jefe de esa unidad. Es como la calculadora, esa unidad que hace las proyecciones, le mete números. Nosotros mismos somos muy críticos de lo que sale ahí, siempre estamos mirando, empujando los modelos hasta donde se pueda, y es la calculadora que nos da como cierta bajada cuantitativa a la discusión. La otra unidad importantísima, y que yo creo que es como el corazón desde el punto de vista estratégico, es la unidad de gestión de política, o unidad de política en simple, que tiene a su cargo armar todos los instrumentos estratégicos de mediano y largo plazo del ministerio. Llámese la política energética nacional, llámese la agenda de energía, que hoy día la tenemos muy avanzada para esta administración y ahí podemos hablar un poquito de eso. Y todo lo demás, todo lo que necesite ponerle una mirada estratégica, esta unidad es la encargada de hacerlo. Y hay otras 3 unidades que brindan el apoyo ambiental, una unidad ambiental y territorial, que justamente conecta esta planificación eléctrica, energética, con el uso del territorio, el uso sostenible, sustentable del territorio, pasar desde esta como factibilidad técnica a la factibilidad real, esta factibilidad demostrable o aplicable, mejor dicho, donde en el fondo podemos llevar a cabo esto con armonía territorial, armonía social, etcétera. Y las últimas 2 unidades, una dedicada al cambio climático, que es nuestro punto es nuestra conexión con el Ministerio del Medio Ambiente en torno a la Ley Marco de Cambio Climático, la Estrategia Climática a Largo Plazo, y ahí con ese equipo estamos definiendo todo nuestro plan de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, y también nuestro plan de adaptación, cómo nos adaptamos, cómo evitamos que esas brechas existentes hoy en día no se disparen con el tiempo frente a los efectos nocivos del cambio climático y todo eso. Y aparte también tenemos una lista súper importante relacionada con instrumentos de precio del carbono, impuestos, tasas impositivas, que también van a ser, al menos en la discusión, muy importantes para habilitar nuevas tecnologías y transitar valga la redundancia, esta transición energética. Y la última unidad es una unidad más de soporte estadístico y de soporte económico, que es la unidad que hace los estudios de impacto regulatorio, al menos casi toda la legislación, todos los cambios legislativos, todos los cambios reglamentarios principalmente, que se hacen en esta cartera, y también evalúa toda la data histórica, data futura desde el punto de vista de la estadística, y reporta también a los organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía, IRENA y muchas otras donde participamos de manera activa y en algunos casos un poquito menos activo, pero siempre es bueno estar dejando muy coherentes los datos de nuestro sector y de nuestro país en el resto del mundo. Así que eso es como a grosso modo un poquito lo que hacemos y todos tironeamos hacia el mismo norte, que es mejorar esa perspectiva y esa visión futura política y tratar de hacer una política con más datos y una política más informada. Oye, y el ministro, Claudio Huepe, a lo mejor me equivoco, pero tengo la impresión de que fue el primer jefe de la división o de la antigua área de estudio. Ahí no te da algún consejo de qué es lo que de su experiencia en esa parte cuando estábamos en la Comisión Nacional de Energía, o ahí sí, igual que todas las otras divisiones nomás. Sí. No, claramente conversamos. Yo creo que en el momento en que esto es súper importante decirlo también. Yo creo que esta administración es una de las pocas que al menos yo he visto que tuvo tanto como ascenso desde adentro, desde jefaturas de unidad o profesionales del ministerio, para la toma de jefaturas de división. Y en ese sentido, justamente acá buscaban una persona que tuviera ese panorama de planificación, esa visión técnica, pero también un poquito más política desde el punto de vista de acercarse a las comunidades. Y en eso el ministro, el subsecretario, le ponen harta impronta a
básicamente son tener una división que mira un poquito diferente al resto, porque el resto está con el gas, está con el precio estabilizado, está con muchas urgencias, muy necesarias, yo creo, extremadamente necesarias, pero siempre se necesita un equipo que no caiga en ese día a día, se aleje un poquito y tenga esa big picture, así como esa gran imagen un poquito más amplia, y trate de ir entregando esas señales un poquito más estratégicas. Y ahí el ministro Huepe tiene esa visión, la hemos construido, estamos viendo los temas de hidrógeno, los temas de transición justa, nuevo modelo de desarrollo, podemos empezar a hablar un poquito más de esas cosas, pero yo creo que ven en esta división justamente esa división colaborativa, porque nosotros no trabajamos en un entorno aislado, sino que trabajamos como entregando también muchos servicios a las demás divisiones. Así que por eso no nos aburrimos, lo cual es muy bueno. Y ese es nuestro mandato. Nuestro mandato siempre mirar un poquito y darle coherencia al mediano plazo. Oye, yo quiero llevarte a otro tema, pero que tú también lo tocaste un poquito tangencialmente. Claramente ustedes son una división de soporte, ¿no es cierto? Son una división que sale un poquito de la contingencia del día a día, pero que entiendo que también tienen un mandato súper específico asociado también al cumplimiento de determinadas obligaciones que están contenidas en la ley. Y aquí quiero llevarte a el año 2016, a propósito de la llamada ley de transmisión, ¿no es cierto? Apareció la PELP, Planificación Energética de Largo Plazo. Me gustaría que nos contaras un poquito a todos, aquellos efectivamente que además no saben qué es una PELP, de qué se trata, cuáles son sus pasos a seguir y todo, pero lo más importante es este proceso que evidentemente sirve de insumo para la CNE. ¿Cuál es la visión en específico de este gobierno a propósito del desarrollo del sistema energético? ¿Cuáles son los principales resultados además que tú ves en largo plazo utilizando esta herramienta? Y bueno, entiendo además que hay dos polos de desarrollo ya declarados, Antofagasta y Patocopilla, entonces si nos podéis contar un poquito en qué está ese proceso también sería súper interesante. Sí, no, súper interesante porque tanto la política energética, que todo se tramitó en el mismo, la política energética, claro, y la planificación energética de largo plazo surgen como parte de un fiato, calculadora, estrategia, en la misma instancia. Y lo bonito y lo bueno que tiene la PELP, o Planificación Energética a Largo Plazo, es justamente que dota, a través de una ley, de una capacidad prospectiva al Estado de manera legal, llamémoslo así, cosa que en otros países nos ha tocado ver que no existe mucho. Generalmente se hace planificación y prospectiva por la necesidad de mirar el futuro, pero no se instala como una capacidad legal dentro de un organismo del Estado para hacer esto de manera un poquito más concreta, un poquito más específica, llamémoslo así. Entonces, el llamado de esta planificación energética a largo plazo en su momento fue súper específico a la necesidad que había en esa época, que era anticipar la transmisión a los proyectos de generación renovable, entendiendo que toma mucho más tiempo construir la transmisión que el proyecto de generación renovable en sí. Y para llegar a ello y para orientar de mejor manera y entender dónde la inversión se va a poner territorialmente en el futuro, sin que todavía exista, tuvimos que crear esta planificación que ha ido tomando fuerza con el tiempo. Súper desafiante, entonces todos los días se está mejorando un poquito. Hoy día le estamos dando una tonalidad territorial súper fuerte, porque pasamos de una planificación energética que en general se hacía en los computadores, puertas cerradas, las universidades lo hacían muy bien desde el punto de vista de los modelos, pero generalmente eran procesos tan técnicos que no se compartían con la ciudadanía. Y al caer a un ministerio, en el fondo un organismo de administración del Estado, nos vemos en la obligación y en el mandato de impregnarlo de participación ciudadana. Entonces, yo le guardo mucho cariño a la PELP porque yo entré al Ministerio de Energía atraído por este proceso. En el fondo, yo postulé acá justamente porque me gustaba la PELP, y cuando se abrió un cargo para coordinar ese proceso, yo entré acá. Y el desafío es tremendo. El desafío es tremendo porque, como te decía, en su momento sirvió para la transmisión, o sirve, en el fondo eso se perpetúa. Tenemos un tema pendiente ahí de cómo, a través de este instrumento, la señal de localización se hace un poco más clara en la industria. Yo creo que ahí tenemos que ver cómo este instrumento guía de mejor manera. Por supuesto, con otras medidas siempre se podría también robustecer ello, pero este instrumento nos ha abierto puertas. Primero fue la transmisión con la CNE, con la Comisión Nacional de Energía,
tenemos un fiato muy fuerte a nivel de proceso, pero también nos está haciendo conversar con bienes nacionales por el tema de estas licitaciones de terrenos fiscales y orientar ese proceso. Hoy día nos está haciendo conversar con el Ministerio de Medio Ambiente, porque a través de la PELT nosotros creamos todo nuestro plan de carbono neutralidad, y hoy día estamos conversando con MIMBU, con Defensa, en el marco de la planificación y ordenamiento territorial, que también emana de este proceso un poquito más paraguas, llamémoslo así. Y lo último, este proceso son procesos bonitos también porque le dan una lógica de Estado a las decisiones. Y ahí uno puede separar muy bien a través de este instrumento lo que es estratégico con lo que es táctico. En el fondo tú tienes la estrategia que tiene una visión de largo plazo, una mirada de Estado que tanto se comenta, pero también el mismo instrumento te permite establecer las tácticas, por supuesto con los lineamientos de las administraciones que están gobernando, pero nos permite eso, nos permite dar cierta lógica de continuidad numérica en este caso, y interactuar y servir para múltiples cosas. Entonces, lo último que quería decir es que hace unos años también nos dimos cuenta que una de las falencias que tenía este instrumento era que estaba poco legitimado más allá de los organismos técnicos, en el fondo como de los equipos técnicos. Entonces, la última planificación quinquenal que echamos a andar la hicimos con participación ciudadana. Tratamos de hacerlo súper fuerte, pasamos de una inscripción inicial en el año 2015, este proceso, cerca de 250 personas, a 700 personas en el año 2019-2020, y tuvimos el desafío de conectarlo con la División de Participación y Relacionamiento Comunitario acá adentro, para impregnarlo de la componente social, la componente ciudadana. Y yo creo que esto es lo más importante, los técnicos, bueno, tú, Vero, leíste un poquito mi background académico, vengo de una universidad súper técnica. Los técnicos decidimos, en el fondo, en esta oportunidad, ponernos al servicio de algo mayor, y era al servicio de la sociedad, y que la técnica, los modelos y todo quedara en el fondo al escrutinio de la sociedad. Y yo creo que cambiando ese pequeño concepto, suena como cuña, pero cambiando esa modalidad, logramos hacer cosas súper interesantes, y la caja técnica por fin se abrió y ahora se transforma en una caja receptora de las intenciones y de las aspiraciones sociales para que los modelos respondan en cierta medida a ellos. Así que en eso estamos. No, tremenda la hora. Es siempre Sí, súper bonito. difícil hacer política pública de la mano con la ciudadanía. Es un tremendo esfuerzo y yo creo que siempre vale la pena. Te preguntaba a propósito de los dos polos de desarrollo y su estado de avance específico Antofagasta y Tocopilla. Ahí, ¿cómo ha sido la participación ciudadana? ¿Han trabajado de la mano con la comunidad, me imagino? Sí, totalmente. Hay como dos escalas. La planificación energética a largo plazo justamente determinó que hay muchas. Esto es a nivel provincial. La ley dejó como un establecimiento de que la PELP, en su informe preliminar, define las provincias que pudiesen tener polos de desarrollo. Ahí solo pasó una precisión: aún no existe un polo de desarrollo, sino que existen provincias que van a tener polos de desarrollo. Esa planificación, ok. Exactamente. Y eso es lo que estamos trabajando con las comunidades, porque al bajar ya a una escala provincial, eso nos lleva a trabajar con la gobernación regional, nos lleva a trabajar con los municipios, nos lleva a trabajar con nuestras seremías. Pasamos a trabajar desde por las seremías para las seremías, porque las seremías en el fondo han liderado bastante este proceso, y esto ya toma una tonalidad territorial súper importante. Estamos yendo a las provincias de Tocopilla, y la provincia de Antofagasta, que son las dos que dijimos que iban a tener necesidad de indagar en polos de desarrollo por la urgencia, pero sabemos también que hay provincias en la región del Biobío, en la región de los lagos, que también deben ser polos de desarrollo muy pronto, a más tardar en el próximo proceso quinquenal, y que solo por un tema de capacidad humana del ministerio, que también había que priorizar, porque eso por supuesto tiene un costo, optamos por ir primero al norte. Estamos en esas dos provincias que les acabo de comentar. De hecho, a fines de este mes tenemos talleres presenciales en María Elena, Baquedano, Taltal y Tocopilla, y el proceso participativo ha sido espectacular, la verdad. Es como de verdad que las personas les interesa y quieren tener incidencia en la ubicación de los proyectos, porque por supuesto eso le da cierta sostenibilidad en el tiempo a los proyectos en sí,
Y nosotros tenemos el mandato legal en el fondo de buscar promover aquellas zonas territoriales que son más eficientes, pero no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la sustentabilidad en el desarrollo de estos proyectos. Así que nos hemos dado cuenta, como digo, que la ciudadanía, los órganos locales, las autoridades locales quieren ser parte de esto, quieren desarrollo, pero por supuesto, como todos, no lo queremos a cualquier costo, y en este sentido, polos de desarrollo, que también es una herramienta súper importante para la transmisión, porque finalmente se vincula con un segmento de la transmisión que se llama Transmisión para Polos de Desarrollo, también nos está sirviendo para otros fines, que tiene que ver con, nuevamente lo repito, la coordinación con bienes nacionales por el tema de los terrenos fiscales que se ponen a disposición de los proyectos de generación renovable, pero también nos está abriendo puertas para ir un poco más allá y entender cómo territorialmente podemos hacer más sostenible la industria del hidrógeno verde. Entonces ahí uno va viendo cómo estos instrumentos de planificación estratégica que surgen por una necesidad específica, una vez que tú creas capacidades en el Estado y en diferentes órganos, van sirviendo para muchas otras cosas. Es como toda cosa, una inversión que yo estoy seguro que está generando rentabilidad social en este caso. Así que eso es lo bonito. Empieza a armar el puzzle al final. Eso es un poco. Sí, pues uno con lo que tiene sigue armando el puzzle y lo va tratando de acomodar a los desafíos que se tienen. Y solo como dato, los polos de desarrollo siguen su curso, se llevan a cabo con un proceso de evaluación ambiental estratégica que está reglamentado por el Ministerio del Medio Ambiente, entonces tiene sus pasos a seguir, pero ya durante este semestre, ya entramos al segundo semestre, sí, al segundo semestre de este año, durante este semestre ya deseamos tener como las áreas que van a ser definidas como polos de desarrollo en estas dos provincias de Tocopilla y Antofagasta. Y con eso recién se puede cerrar el proceso de planificación energética a largo plazo, que hoy día está como en pausa, esperando que los polos terminen, porque así es el mandato legal, en el fondo, así está establecido. Clarísimo. Yo, perdón, pero me voy a poner mi camiseta Sansana. Tengo la misma. Porque voy a entrar en un punto que tú mencionaste, esto de que estudiamos en una universidad que es bastante técnica. La Santa María se caracteriza por formar ingenieros y ingenieras con una sólida base técnica, quizás menos la parte económica y la parte administrativa. A lo mejor algún profe de la Santa María me va a retar por eso, pero opinión personal, creo que tenemos una formación muy dura y después nos hemos tenido que ir a ablandarnos con el tiempo. En ese caso, y te hago esa pregunta, porque hoy día tú estás en una parte, ya en una definición de políticas públicas. Entonces, yo supongo, y por ahí va un poco el matiz de esta consulta, que cómo fuiste desarrollando esa habilidad, a lo mejor es personal, venía por inquietudes más anteriores quizás al paso por la universidad, o esto lo hizo así, porque de alguna manera hay que ir desarrollando otro músculo, que es esto del relacionamiento, del impacto, de las decisiones que uno toma cuando están en el servicio público. Entonces, ¿cómo fuiste desarrollando esta parte a lo largo de tu carrera, tanto quizás como estudiante, pero también como profesional? Y si es que todo fue un objetivo propio o quizás se fue dando con el tiempo en el sentido, con las diferentes experiencias laborales que tuviste. Es buena pregunta, porque si me apuro y miro para atrás, como que no sé cómo llegué acá, para ser súper honesto, de verdad, como que yo creo que a veces uno se deja como llevar como esta plumita de Forrest Gump en la película. Yo creo que es un poco así. De hecho, yo cuando hice el magíster, me especialicé en electrónica de potencia, estuve un año completo encerrado en un laboratorio, haciendo pruebas, soldando, haciendo plaquitas. Nada que ver. Y yo me imaginaba en eso, la verdad, como que en un momento yo pensé, puta, me podría dedicar a la investigación, a hacer un doctorado, seguir la carrera, que es muy bonita, pero en algún momento fue como, no, yo quiero tener un poquito de feeling con la industria, pasar por el bagaje como de la industria, y empecé trabajando como a medio tiempo mientras terminaba de redactar mi tesis en una consultora anterior a Sister, que en el fondo una consultora chiquitita que trabajábamos ahí en Quilpué, de hecho también en la quinta región, con temas súper también tuerca, llamémoslo así, haciendo planos, as-built, que se llama ahí, planos en el fondo de subestaciones, interrogando relés, me acuerdo que estuve varias semanas ahí en
la zona de Choapa, metido en una subestación, con bototo, y entonces era como, me gustaba, yo era una persona como de un calibre bien técnico, pero lo que me hacía falta era enfrentarme como a espacios más heterogéneos. Y yo creo que eso es lo que a mí me gusta, como enfrentarme a la discusión, a buscar como soluciones distintas. Entonces, estaba como sumergido en un mundo en que había que buscar la solución técnica, pero como que yo quería, en el fondo, relacionarme más con otras profesiones, tener una conversación un poquito más amplia. Como digo, para mí lo heterogéneo es clave en el desarrollo, al menos personal mío. Yo estoy también muy influenciado, yo tengo una formación técnica, pero mi señora tiene una formación humanista, es trabajadora social, entonces también ahí nuestras discusiones, nuestras conversas van como por una línea un poquito más mixta. No puedo hablar del relé, no puedo hablar de la protección eléctrica ahí en la casa, es muy fome, para mí ya también es fome, en su momento era lo máximo. Entonces, no sé, yo creo que, como yendo a lo personal, yo creo que tengo dos cosas que me llevaron a estar acá. Una es justamente eso de que me gustan los grupos heterogéneos. Por ejemplo, mis mejores amigos del colegio también, uno es cineasta, otro es médico, yo soy ingeniero. También siempre buscamos así como, me gusta buscar ese virtuosismo en que los diferentes colores están metidos en la conversa, como que eso, como para hablarlo así. Y lo otro es que me gusta escuchar. Yo soy una persona que, aunque no se note a lo mejor ahora, pero hablo poco. Solo hablo, como digo yo, solo hablo cuando es muy necesario que hable. Y me gusta escuchar mucho, la verdad. Yo creo que como que eso me caracteriza. A lo mejor la Vera ahí me conoce un poquito más porque tuvimos algunos años que trabajamos en conjunto en el coordinador y en el CEDEC. Y eso me llevó acá. Yo creo que la verdad fui de a poco. SISTEP también me enfrentó a un mundo en que no había ningún otro Sansano. Yo era el único Sansano. Todos los demás eran la mayoría de la formación de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile. Entonces fui también aprendiendo de ellos. Yo creo que ellos aprendieron cosas de mí. Después salté al CEDEC, a una unidad súper técnica también, entonces ahí volví un poquito a mi origen técnico. Después fui a planificación, también obligado a abrir un poquito la mirada. Y cuando llegué al ministerio yo creo que se dio y me sentí cómodo. Fue como, llegué al lugar en que quería estar, pero con ese bagaje que necesitaba igual, porque cuando uno tiene esa mirada técnica, hablar el mismo idioma de los técnicos, yo creo que a veces eso también te sirve como para acercar posiciones, para entender a veces las problemáticas que son a veces tan tuercas de nuestro sector, pero tan habilitantes para conseguir una mejor calidad de vida de las personas que habitamos en el país. Entonces, así llegué acá. No tengo otra respuesta, probablemente estuve al borde de irme para otro lado, pero acá estamos. Pero está buenísimo, está buenísimo. Oye, a propósito que nos abriste un poquito el corazón o nos mostraste un lado un poquito más humano, llegó el minuto en que nos hables de qué canción te gustaría que pusiésemos y por qué en el programa para alegrar esta tarde. Perfecto. Esta yo creo que ha sido la pregunta más difícil del día de ahora. Porque tengo un número de canciones muy amplio y aparte yo, con los amigos que acabo de mencionar, que son de mi colegio, teníamos un grupo musical. Entonces, como que... Espérate. ¿Qué tocabas tú? Yo toqué guitarra un tiempo y terminé tocando batería. Esa es como mi pasón. Sí. Y fuimos evolucionando. Partimos de lo típico, Los Prisioneros, como el rock latino, hasta el rock clásico. Y en ese contexto, la canción que me gustaría que escucháramos es una de las canciones que tocábamos y que más nos hacía pasarlo bien, tanto en la sala de ensayo, que estaba muy cerca de la Universidad de Playa Ancha, de la UPLA, como también en las tocatas que a veces teníamos ahí en los bares de Valparaíso. Esa canción es Love Me Two Times, de The Doors, y básicamente me remonta a ese momento. Es una canción que se trata, al parecer, de un soldado que se va a la guerra, evidentemente de Vietnam, y que quiere aprovechar el tiempo ahí con su chica antes de partir, pero no es por eso que la pido, sino que es porque me lleva a ese momento en que lo disfrutábamos cuando éramos un poquito más jóvenes, más adolescentes. Buenísimo. Póngale play entonces, vamos a escuchar Love Me Two Times. Vamos con esa canción y volvemos en un par de minutos. No, espérennos, ya, volvemos con Alex Santander. Love me two times, babe.
baby. Love me twice today. Love me 2 times, girl. I'm gone away. Love me 2 times, girl. 1 for tomorrow, 1 just for today. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 1 time. Do not speak. Love me 1 time. Yeah, my knees got weak. Love me 2 times, girl. Lost me all through the week. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 2 times. I'm gone away. Oh yeah. Love me 1 time. Could not speak. Love me 1 time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me 2 times, girl. Lost me all through the week. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 2 times, babe. Love me twice today. Love me 2 times, babe. 'Cause I'm gone away. Love me 2 times, girl. 1 for tomorrow, 1 just for today. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 2 times. I'm gone away. Love me 2 times. I'm gone away. Love Me 2 Times, The Doors. Aquí un recuerdo que nos presentó don Alex Santander de sus tiempos. Pero sigues tocando, ¿no? En las mesas nomás, solo en el... Ahora con mi hija trato también ahí de enseñarle a poquito, pero ahí estamos. Ya. Sí. Pero no tengo la batería, la tengo arrumbada, separada. Tengo una mitad en mi bodega, ahí en el departamento en el que vivo, y la otra mitad anda ya en la sala de ensayo que alguna vez tuvimos. Ni siquiera sé si vive. Yo creo que ya esa batería ya pasó a mejor vida. Sí. Hay hartos bateristas en el sector, ¿no? Bueno, mi partner José Carrasco, con el que hacíamos Hágase la Luz, un baterista también, pero voy a hacer una mención al gran Marcelo Mardones, que teloneó aquí. Él llegó a un nivel, sí. Ya es palabra mayor, así que un saludo a Marcelo y nosotros sigamos conversando. Oye, gracias por la canción, vamos a materia. Han salido hartas hojas de ruta este último tiempo para la sostenibilidad del sistema eléctrico, evidentemente, tanto públicas como privadas, con metas que igual son bastante similares, difieren en algunos puntos, evidentemente, en la trayectoria, cómo se llega, qué sé yo, pero en lo fundamental yo creo que están bien contestes en cuáles son los pasos que se deben a seguir finalmente para lograr la carbono neutralidad, ¿no es cierto?, la descarbonización y otras temáticas también que abordan en ellas. Considerando las políticas públicas actuales que este gobierno quiere implementar y tomando en cuenta además estos ejercicios que ya existen, ¿cuáles son a tu juicio los elementos claves que se deben recoger en una hoja de ruta y cuál es esta planificación, dado que precisamente esa es la división que tú lideras, se debe tener más o menos presente? Porque unos hablan 2050, 2030, otros más ambiciosos 2035, entonces ¿cuál crees tú finalmente que es ese periodo de tiempo y los elementos claves que deben contener estas hojas de ruta?
Es súper buena pregunta porque como yo vengo ya hace 4 años en el ministerio, me ha tocado como participar en estos análisis, en parte en muchos de estos análisis que comentas, y yo creo que algo tenemos súper consensuado, que es el mediano plazo y el largo plazo. Estamos súper claros y hay mucha coincidencia en el sector, en la industria, en la academia, en la sociedad también, de hacia dónde tenemos que llegar, porque no es donde queremos, es donde tenemos al menos que llegar. Y yo creo que la palabra clave que tomamos nosotros también, y voy a hablar como administración ya también un poquito, es la priorización. Llegamos al punto en que tenemos que empezar a focalizar. No podemos hacer todo a la vez, hay que ser franco, honesto en ese aspecto, pero sí tenemos que priorizar algunos temas clave. Y lo primero es propiciar una matriz energética limpia, principalmente un sistema eléctrico limpio, porque con un sistema eléctrico limpio, como sabemos, se propicia un cambio energético en todo el sector que puede llevar, que acerca en el fondo las renovables al consumo energético que hoy día es provisto por otras fuentes. Y ahí creemos que si bien hay muchos diagnósticos que nos llevan al mediano y el largo plazo de consenso, faltaban algunos diagnósticos y algunos análisis que vamos a hacer de manera muy rápida, llámese en este semestre, que nos permitan ver qué tan rápido podemos transitar en este y qué tantas cosas vamos a necesitar como de transición para llegar a ese futuro deseado. Entonces en eso estamos haciendo una especie, un plan de descarbonización, llamémoslo como una extensión del plan de descarbonización que se ha estado haciendo desde la administración anterior también, que va a buscar justamente esas condiciones habilitantes, tecnológicas, regulatorias, normativas, incluso bien específicas, pero le queremos poner también un tren de acción, porque cuando uno tira toda la parrilla y deja todas las medidas, realmente cuesta un poco focalizar y llevar a cabo eso en la práctica. Entonces hemos conversado mucho ahí como equipo, y lo que vamos a hacer con este plan de descarbonización justamente es ponerle etapas y niveles a esta ambición, que va a quedar en nuestra agenda de energía. Va a ser uno de nuestros lineamientos como gobierno, en el fondo, de acelerar la descarbonización para tener una matriz energética limpia. Pero también, y acá voy a ver un poco a título de las autoridades, el ministro ha puesto mucho énfasis de que esto tiene que hacerse cargo, a su vez, de cosas que no pueden fallar, en el fondo. Tenemos que mejorar la seguridad y la calidad de servicio. No podemos hacer esto tan rápido a niveles de que eso se ponga en jaque, pero tampoco nos podemos dejar estar. Entonces esto lo tenemos que mirar con urgencia, pero sabiendo y siendo súper honestos con la ciudadanía, de que se debe hacer de manera responsable por el tema de dar más seguridad, más calidad de servicio, y por supuesto evitar que las brechas, lo dije en su momento, que hoy día existen en materia energética, se incrementen más porque esto no lo hicimos bien, o porque no consideramos aspectos clave como el cambio climático y cosas de ese tipo. Entonces, lo primero, vamos a tener una agenda legislativa que ya se está armando bastante rápido, pero también vamos a tener una agenda normativa, reglamentaria, y también lo que queremos hacer es impregnar un poquito de una lógica transformacional, y eso está en el discurso político, a este gobierno en cuanto a la promoción y al fomento de nuevas tecnologías y la investigación y desarrollo. Entendiendo que, como bien sabemos, de acá al 2024, 2025, probablemente soluciones de infraestructura o que requieran inversiones que se pongan en la práctica no van a llegar. En el fondo van a llegar las que hoy día ya están andando, por supuesto, y las demás van a estar en construcción en esa época. Entonces, para poder transitar de buena manera en estos tramos de temporales que son como entre hoy día el 25, entre el 25 y el 28, el 28 y el 30, tenemos que hacer el mejor uso posible que tengamos de lo que hoy día ya se está conectando. Entonces, en ese sentido, tenemos que promover y queremos promover con fuerza la maximización de uso de las diferentes tecnologías. Y ahí aparece mi lado tuerca, como que sirve en el fondo ese bagaje de electrónica de potencia y cosas por el estilo, donde creemos que hay espacio para mejorar las condiciones actuales y que se van a ir incrementando aspectos como el vertimiento, aspectos como, no sé, pues concentración de generación en un puro lado, también va a originar ese vertimiento en algunos casos, pero creemos y tenemos la esperanza de que le podemos sacar un poco más de fuerza a la infraestructura existente a través de salir un poco de las cajas, llamémoslo así.
Entonces, en ese sentido, vamos a hacer todo lo posible para que en 2025 mejoren las condiciones de estrés del sistema eléctrico que hoy día estamos viendo. Por supuesto, eso va muy de la mano de nuevas inversiones, de esta conversación honesta también con la industria, con la ciudadanía, y lo que queremos despejar, aparte de, lo que queremos despejar a través de esta priorización y focalización es la certeza que necesita tanto la inversión como la ciudadanía. Acá estamos jugando con ciudadanía que tiene centrales de carbón cerca de sus casas, por ejemplo, yo creo que ellos necesitan, como comunidad, tener una certeza de cuándo puede salir una central de carbón de manera segura de sus territorios, y eso lo vamos a complementar con este análisis, porque hoy día hay algo súper importante, ya con esto cierro, que es el alineamiento con la industria a través de este acuerdo en el fondo voluntario de retiro de centrales a carbón, pero hoy día no sabemos si ese retiro voluntario se va a poder llevar a cabo por los estrés, mejor dicho, que tiene el sistema, y el mandato es que se tiene que llevar a cabo, se tiene que acelerar, pero necesitamos ahondar en cómo vamos a recorrer ese camino con nombre y apellido, con las acciones, para entregar certeza en todas las direcciones, al final es. Entonces, resumiendo, focalización, priorización y certeza hacia la inversión, pero también certeza hacia la ciudadanía. Eso es como lo prioritario. Y con todas las herramientas e instrumentos puestos a disposición de este gran objetivo. Y dentro de todas esas variables que has mencionado, ¿hay algún rol fundamental, considero, por lo que tú también has comentado ahora, del hidrógeno verde, o no? ¿O me equivoco? Sí, yo separo un poquito las cosas, entre comillas. Para mí hay un desafío que es limpiar el sistema eléctrico, que tiene sus matices, su regulación, su normativa, pero a la vez viene con fuerza el hidrógeno verde, porque una vez que vas limpiando el sistema eléctrico, y van bajando, por supuesto, de costo las tecnologías renovables, principalmente los paneles y los aerogeneradores que siguen a la baja, y en el futuro los electrolizadores que se necesitan para producir hidrógeno verde también se supone que van a bajar muy rápidamente de precio. Esas son las proyecciones. Esta industria se viene. Y hace poco, de hecho, el lunes de la semana pasada, o esta semana, ya no me acuerdo, se armó este comité de hidrógeno verde, que es una nueva institucionalidad que como gobierno, en el fondo, se echó a andar para acelerar el desarrollo, pero no cualquier desarrollo, sino un desarrollo sostenible de la industria del hidrógeno verde, donde el rol público-privado se toma, en el fondo, este desafío. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, muy bien. Queremos promover esta industria, y esta industria va a ser aliada a un sistema eléctrico renovable, porque va a permitir, por un lado, apalancar todos esos usos energéticos que no son electrificables de manera directa, como los camiones pala, por ejemplo, de la minería, estos camiones grandotes que es más complicado electrificarlos porque requerían baterías tan pesadas, porque en el fondo una batería con más densidad energética requiere demasiado peso, o sea, es muy pesada, como de masa, donde el hidrógeno puede tener un rol fundamental, pero también el hidrógeno nos da la posibilidad de, a través de una exportación sostenible, darle una nueva entrada económica, en el fondo, a nuestro país, y la posibilidad de crear empleos de calidad. Y yo creo que eso Chile, como país, tenemos un desafío súper pendiente de crear empleos de calidad, que es una práctica no sencilla, en el fondo. Es una práctica súper compleja, y hoy día nosotros hay un mandato que es justamente descarbonizarnos, y eso va a eliminar algunos empleos de calidad hoy día, de calidad en cuanto a la formación académica que se requiere para ello, y el hidrógeno verde es una de las opciones que nos permite volver a construir o crear empleos de calidad que vayan como en desmedro de esta eliminación de empleos de calidad. En el fondo, ¿qué va a ocurrir en el marco de esta transición? No está ocurriendo solo en Chile, está ocurriendo en el resto del mundo. Así que el hidrógeno por eso tiene ese matiz tan relevante desde el punto de vista de nuestra economía. Y por eso en este comité de hidrógeno, si bien energía preside, hay tantos ministerios, si mal no recuerdo, hay 9 ministerios más, y está Corfo también, porque esto tiene la posibilidad de dinamizar
en el buen sentido de la palabra, nuestra economía y con foco en la creación de empleo de calidad. Lo vuelvo a mencionar porque es súper importante focalizar hacia allá si es que queremos salir airosos de esta transición energética. Entonces, en esas dos líneas estamos andando, que se concatenan mucho también con la directriz política del gobierno, que justamente es migrar hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo que habilite una transición socioecológica, y acá lo voy a decir con mucha fuerza, una transición justa para todas las personas que hoy día están en condiciones que van a cambiar con el tiempo, pero también personas que hoy día se están formando y que quieren, ojalá, ser parte de esta nueva matriz productiva, esta nueva identidad productiva, mejor dicho, del país. Así que ahí se empiezan a cruzar esos objetivos. Nuevamente el puzzle, ¿ah? Sí, hay muchas piezas. Si tuvieran mis pizarras acá, están todas rayadas, justamente buscando esos puntos de encuentro. La pregunta que te voy a hacer, yo sé que no, tiene que ver con este puzzle. Que este proceso de descarbonización, lo que te acaba de preguntar Verónica sobre las diferentes hojas de ruta, que está obviamente la que hizo Acera, la que está haciendo Enel hoy día, la que hizo Chile Sustentable en algún momento, la del coordinador, todas, y lucen más, lucen menos, tienen, como dijo Verónica, cosas bastante similares, con el objetivo de descarbonizar, quizá en una segunda etapa desfosilizar, y después la carbono neutralidad de manera global. En este proceso de priorización que tú mencionaste, porque las teclas que se pueden apretar y que se tienen que apretar de manera conjunta son, obviamente, sacar las centrales, infraestructura, generación distribuida, modificación en el diseño de mercado energético, suficiencia, almacenamiento, y podemos tener una lista bastante larga, y cada uno de lo que acabo de decir nos da un programa completo. Así Sí, que, totalmente. dentro de esta priorización, con este objeto de llegar al 2030 con la descarbonización, a lo mejor tú tienes, ¿cuál quizás sería esta tecla la más importante que tenemos que apretar en el corto plazo? Porque la pregunta que al final a todos nos dice, como, ¿llegaremos a la descarbonización al 2030? La idea es que sí, pero ¿cuál quizás, como si pudiésemos elegir una que se active rápido para empezar a trabajar, existe o dentro de esta priorización, o son 2, 3 quizás? Por ahí va un poco el punto. Sí, son varias teclas, esto es como un teclado de computador, pero efectivamente hay yo creo unas 2 o 3 que son más prioritarias desde el punto de vista de la temporalidad, y que es almacenamiento, por un lado, y por otro lado, el fomento de tecnología renovable con un portafolio que permita 24/7 en el día. Esas dos son como si se me queda una, ahí disculpen nuestros auditores y auditoras, pero como nos estamos apurando, a mí almacenamiento, tecnología renovable 24/7, son como esos, llamémosle metas estratégicas que hacen que toda la táctica se mueva hacia allá. Y eso nos lleva a la tramitación legislativa que tenemos que hacer con algunos proyectos que incluso en algunos casos quedaron desde la administración anterior ahí en el Congreso, que por supuesto se les puede incluir eventualmente algunas indicaciones, pero también mover lo reglamentario, lo normativo, para que apunte en esa dirección. Así que esas son las 2 balas que yo creo que tiraríamos o pondríamos primero acá en la mesa, como tal. Y estamos trabajando para ello, eso es importante. Y mucho de esto va a ir, paso el anuncio por mientras, en nuestra agenda de energía que está próxima a lanzarse, así que también ahí van a poder leerlo con más detalle, todos estos anuncios. Vamos, ahí nos avisas por interno cuando esté y le hacemos la publicidad correspondiente a ese documento, que tiene que ser la cabecera del desarrollo energético. Ojalá, bueno, que no dure este gobierno, sino que trascienda como ciertas políticas públicas energéticas viven desde hace mucho tiempo, desde la existencia, no la existencia, el comienzo de la penetración importante de energías renovables, con todos los desafíos que eso nos conlleva. Okay. Ahora, en este momento estaba pensando en una tercera tecla. Dale, que tiene que ver con, yo lo dije antes, que era como exprimir lo que ya tenemos. Y básicamente era como, para mí hay 2 temas claves que se juntan en esta mirada de fomento tecnológico y más de maíz,
MACE, el emprendimiento, que tiene que ver con la reconversión termoeléctrica en algún aspecto. Eso ha estado como dando vuelta, pero yo creo que tenemos que darle un doble clic mucho más fuerte, porque tiene muchas ventajas comparativas, y también todo lo que tiene que ver con la digitalización del sector. En el fondo, desde el despacho del coordinador eléctrico, que ha ido avanzando en esta línea de operativizar y hacer todo mucho más automático, ese despacho que por historia y porque así se ha hecho en todas partes, se hacía el despacho vía telefónica con los despachadores de las diferentes centrales. Eso sin duda que va a ir cambiando y va a tener que cambiar muy rápido, así como fue en su momento toda esta revolución tecnológica en el ámbito de las telecomunicaciones. Yo creo que se viene muy pronto esa revolución a raíz de la inserción de estas convertidoras de electrónica de potencia, señales digitales que van para allá, que vienen de vuelta. Entonces, todo eso, y ahí vuelvo a ponerme mi capa de investigador de la universidad, porque me fascina el tema. Yo creo que eso se viene, y se viene muy pronto. Esa es mi impresión. Y ahí nosotros queremos intencionarlo con algunos empujes normativos, reglamentarios que puedan, en el fondo, echar a andar esa bolita que va a ir tomando fuerza. Buenísimo. 4 teclas. Nos dejaste 4 teclas. Sí, pero hay una que es como está fundida, que es la reconversión con lo otro, que yo creo que es como... Sí, fomento. Eché un poquito de menos, pero me puedes decir, pero ya lo hablamos, pero eché un poquito de menos alguna tecla asociada a transmisión. Sí, quizás porque no lo dije, porque tengo tan como internalizado el proceso de planificación energética para guiar la transmisión, que sin duda que para mí es prioritario per se, en el fondo es como parte de mis funciones. Pero sí estoy totalmente de acuerdo que en estas 2 teclas finales que acabo de dar, hay una que también uno le puede sacar a través de tecnología, probablemente un poquito más de capacidad a algunos corredores de transmisión, que no tengan otras limitaciones técnicas, en el fondo, que lo prohíban de alguna manera, técnicamente hablando. Pero sí, totalmente batería, automatismo de control de flujo, cosas de ese estilo. Por supuesto que sí. En el fondo eso también va a estar en este plan de descarbonización que estamos armando con varias divisiones acá en el ministerio. Así que sí. Yo sabía que se me había quedado una tecla, pero sin duda que sí. Así que bacán. Qué bueno que la recordaste, porque sí, está súper presente. Esperaremos ansioso entonces el lanzamiento, junto con Danilo ahí para hacerle la promoción. Llegó el minuto del programa, se me ha pasado volando la hora, debo decirlo, Alex. Ha sido demasiado entretenido hablar contigo. Pero llegó el minuto que a todos nuestros invitados le damos este espacio, que lo hemos denominado Hacer la Luz, para que tú, en un minuto de confianza, nos des un último mensaje, ya sea algún tema que ya hayas tocado, que quieras profundizar, o bien u otra temática, así que ten total libertad para, como nosotros decimos, hacer la luz. Perfecto, voy a poner mi cronómetro, porque yo soy medio cuadrado, me gusta cumplir mi minuto. Sí, a ver, no es fácil, pero yo creo que, nuevamente, yo creo que tenemos que focalizar, y no solo a través de la priorización, sino que estamos metidos en un desafío tan fuerte, y no sé si todos tenemos la dimensión del impacto que tiene la energía en la vida de las personas. Yo creo que a poco lo hemos entendido, pero hoy día ya es crucial. Todas las discusiones de política pública, de vida digna, de cómo mejorar la calidad de vida de las personas, se centran directa o indirectamente en torno a la energía, tanto eléctrica, con la capacidad de contar con energía con una continuidad de suministro buena en todas partes de nuestro país, con una calidad de servicio también buena, es crucial para la calidad de vida de las personas, pero también aspectos como el confort térmico dentro de las casas. Quienes tenemos a veces la fortuna de tener una casa con un buen confort térmico, nos damos cuenta, o en el fondo a veces no valoramos inmediatamente la necesidad y lo fome, ahí está sonándome ya el minuto, lo fome que es no tener esta posibilidad. Entonces, cuando uno va a regiones, escucha a las personas, también uno
no sé, en mi caso particular, miro para atrás como mi vida pasada en cierta medida, y te das cuenta que eso no ha llegado de manera equitativa a todas las personas que habitan en el país. Yo creo que eso pone como en el centro de la importancia todos los avances en temas de transición energética. Entonces, como para ponerlo en perspectiva esto un poquito, es que nos demos cuenta de la implicancia de cada una de nuestras acciones como sector en la vida de las personas. Eso tiene que estar en el corazón de nuestro accionar y de todo. Esa es nuestra meta estratégica, yo creo, como tal, porque ahora viene un momento que no es fácil, que es priorizar, y en la priorización, por supuesto, que algunas veces nos gustan las cosas, no nos gustan, porque ya son las medidas tácticas que uno empieza a mover, que van a tener implicancias para bien, para un lado, para el otro, se van a ir moviendo en el tiempo. Pero yo lo único que pongo en perspectiva es que todo eso tenemos que hacer el esfuerzo como sector de tenerlo siempre, que todo lo hagamos en el fondo en beneficio de las personas y de la sociedad en general, en el fondo de que la energía siga siendo segura, siga siendo equitativa, que tenga que fomentando un precio justo, etcétera, etcétera. Entonces, sin más, y me quedo con esto, lo he dicho durante todo el programa: priorizar, focalizar, no perder la perspectiva de que esto impacta en la calidad de vida de las personas, y por supuesto que la energía siga siendo el motor de desarrollo inclusivo que queremos pregonar en nuestro país. Entonces, esa es varios minutos de confianza en este momento. Muchas gracias por hacer la luz, muy claro el mensaje por lo demás. Ojalá que haya aprendido un poquito la luz, pero Sí. eso justamente es lo que yo creo que tenemos que focalizar. Y muchísimas gracias a este sanzano colocolino porteño baterista que nos has contado un poco de esta importante labor que tiene a cargo en la división, que es gran parte estructural de la misión que tiene esta administración en cuanto a energía. Así que esta conversación en particular me ha servido a mí. Yo creo y a los auditores y auditoras que nos están escuchando, obviamente también nos abren un poco la ventana de cuáles son los desafíos que tenemos hoy día como sector de energía. Muchas gracias, Alex, por esta hora que nos has regalado tu tiempo, y nada más que agradecer y despedirnos para en este capítulo de Hágase la Luz. Te dejo un abrazo gigante, Alex, y mucha suerte, porque se te vienen muchos desafíos, así que ánimo con ellos. Sí, está bonito. Lo único que sabemos y que es muy bueno, que no nos vamos a aburrir en absoluto, y lo vamos a pasar súper bien. Y también le invitamos a todos y a todas para que seamos parte de esta discusión abierta. Hay que focalizar, hay que priorizar, y eso requiere toda la mirada, y ahí más que nunca es necesario la heterogeneidad de los grupos y de las discusiones. Así que eso. Muchas gracias. Gracias, Un abrazo. Alex. Pero Gracias. nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hágase la Luz acá en TX Plus, y muchas gracias por acompañarnos ahora en vivo, y nos pueden seguir escuchando en las diferentes plataformas de la radio TX Plus. Gracias, Alex, gracias, Vero, nos vemos. Un gusto haber compartido esta tarde. Cuídense. Estén bien. Chao. Chao.